Un saludo muy especial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta noche un estudio importante, un estudio interesante para clarificar conceptos, como lo dice el título del video, la iglesia, quién es su autor, quién es su protagonista principal, si es la iglesia de Jesucristo o si es la iglesia de Pedro. De eso se ha discutido mucho a través de los tiempos, en el ambiente teológico, sobre todo también en el ambiente de los apologistas en las redes sociales, tanto apologistas católicos como apologistas evangélicos, pero vamos a clarificar eso de acuerdo a lo que es la doctrina oficial de la Iglesia Católica, o sea, de lo que es el compendio teológico, que en sí tiene mucho más peso y es lo que quiere decir la doctrina que nosotros profesamos. Para darle respuesta y ir mirando lo que dice el texto, es importante primero analizarlo, lo vamos a analizar. Es un texto que aparece en el Evangelio de Mateo. Acordemos que el Evangelio de Mateo, fechado hacia los años 80, que es lo que llama pues uno de los tres evangelios sinópticos, se conservan porque no hay originales de ningún tipo de evangelios, solamente copias y códices que vienen mucho tiempo después. Se cree que este evangelio fue escrito originalmente en hebreo, pero se conservan, son copias ya en griego. Y eso varía un poco sobre los términos que a veces en el campo de la apologética se da mucha referencia al respecto. Los dos versículos en sí donde dice profesión de fe y primado de Pedro, que es importante analizar desde la misma exégesis, es cuando Jesucristo, hablando con Pedro, que confiesa que es el Hijo del Dios viviente, le dice, lo voy a hacer primero, vamos a hacerlo de dos Biblias. Esta es la Biblia evangélica de Jerusalén, de la editorial de Screve-Bobar. Dice así en esta Biblia católica: y yo a la vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desate en la tierra quedará desatado en los cielos. Si vamos a una explicación a pie de página de esta, que es una de las principales Biblias de estudio, como estoy mostrando, es una de las principales Biblias de estudio de la Iglesia Católica, hecho por teólogos, biblistas de la Escuela Bíblica de Jerusalén, para explicar un poco la raíz, la etimología, la morfología de ese término piedra. Dice así los biblistas católicos en el versículo 18: este cambio de nombre pudo haberse producido antes, y pone como referencia Juan 1:42, o sea, refiriéndose a Pedro, que llamaba Simón Barjona, en Marcos 3:16, en Lucas 6:14. El término griego Petros no se usaba como nombre de persona antes de que Jesús llamara así al jefe de los apóstoles, que eso también estamos los católicos, creemos que Simón es el jefe de los apóstoles. ¿Para qué? ¿Para qué lo llamó Petros? Para simbolizar su papel en la fundación de la iglesia. ¿La iglesia de quién? ¿La iglesia de Pedro? No, la iglesia de Jesucristo, porque el personaje principal es Jesucristo. Y el que nos redime es Jesucristo. Yo muchas veces he dicho, y a veces se ha malinterpretado, que es siempre la iglesia de Jesucristo y que Él es la piedra principal, y eso es lo que vamos a explicar aquí en este video. Los biblistas católicos de esta Biblia de Jerusalén siguen diciendo: pero su correspondiente arameo, que era la lengua que hablaba Jesucristo, es Kefa, piedra. Está atestiguado por lo menos una vez en un documento en Elefantina en el 416 antes de Jesucristo. Mire bien que los biblistas católicos no se ponen, sobre todo pues en el plano de la erudición bíblica, no se ponen a mirar a ver realmente si hay una diferencia entre ese mismo término, porque aquí aparece solamente piedra referente a Jesucristo y referente a Pedro en ese mismo diálogo que está acá. Por lo menos lo que vemos acá en la Biblia de Estudio de Jerusalén, solamente que es el mismo término Petros, que su equivalente en arameo es Kefa, que quiere decir Pedro, o sea, por igual, tanto para Jesucristo como en este caso para Pedro. Bueno, ahora vamos entonces a mirar, porque voy a utilizar más una Biblia evangélica, vamos entonces a otro punto de controversia de los apologistas evangélicos, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes saben, este es mi catecismo, ya está muy rajado, está muy desgastado, porque bueno, ya tiene varios años, es del año de 1993. Y el numeral donde aparece también en cuestión, que a veces nuestros amigos y apologistas evangélicos no han podido entender, es el numeral 552.
que dice así, solamente voy a tomar lo que hace referencia con esa perícopa o ese pasaje de los versículos 18 y 19. Dice así, esta ya es la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Ya lo vimos en una Biblia católica, la explicación etimológica, o sea, la raíz morfológica de ese término Petros, que no aparece, no da mayor referencia, que es igual a decir Kefas, que quiere decir Pedro. Ahora, en el Catecismo de la Iglesia Católica también hay una pequeña explicación, no muy amplia, porque la idea es muy clara para nosotros los católicos. Sabemos que, y lo confesamos en el credo, que es la oración que nos identifica a los católicos. Nosotros creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, concebido por María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato y que funda la iglesia, que muere por nosotros y que nos redime. Eso es más que claro. Pero dice así con referente a ese término. Y esa misma perícopa dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, como aparece en Mateo 16, 18. Ahora sigue diciendo importantísimo lo que dicen los teólogos del catecismo de la Iglesia Católica. Sigue diciendo, Cristo, nótese bien, ¿qué coloca como referencia? Es una piedra viva. Y da como referencia bíblicamente Primera de Pedro 2:4, que después lo vamos a analizar. Para que veamos que el problema en el catecismo de la Iglesia Católica no es tanto en los términos, ni la raíz morfológica, ni la sintaxis, sino más bien la explicación exegética o lo que quería decir Jesucristo en ese pasaje. Sigue diciendo, asegura a su iglesia edificada sobre Pedro. O sea, aquí lo que nos está dando a entender que con esa confesión, Jesucristo es piedra viva, piedra viva. Primera de Pedro 2:4. Y asegura a su iglesia, mire bien, que el catecismo está diciendo, ¿la iglesia de quién? La iglesia de Cristo, que es piedra viva, edificada sobre quién? Sobre Pedro, que se llamaba Simón Barjona, uno de los pescadores del mar de Galilea. Ahora, la victoria sobre los poderes de la muerte. O sea, los poderes de la muerte. Ahorita vamos a mirar a ver qué tiene que ver la muerte, el Hades, el mismo demonio, también en todo lo que tiene que ver con lo que es la inauguración de la Iglesia Católica. Y aquí es donde a veces se confunden nuestros amigos apologistas, porque sigue diciendo el catecismo, Pedro, a causa de la fe confesada por él, o sea, a causa de lo que él mismo confesó, de que Jesucristo era el Hijo de Dios vivo, a causa de eso, esa confesión que a Jesucristo le gustó mucho, dice el catecismo, será la roca inquebrantable de la iglesia. Y aquí el término roca inquebrantable para nuestros amigos apologistas da a entender de que ya está reemplazándose, de que entonces la roca inquebrantable ya no es Jesucristo, sino Pedro, pero aquí mismo nos está explicando el catecismo, si le ponemos mucha atención, está explicando de una manera muy clara que Jesucristo es la piedra viva, que es su iglesia, ¿verdad? Su iglesia sobre la confesión de Pedro, y que esa confesión de Pedro es tan importante que es como una roca inquebrantable en la iglesia. ¿Por qué? Aquí va a decir por qué. ¿Por qué va a ser como una inquebrantable? Porque por la misión que el mismo Jesucristo va a delegar a su apóstol, por el mismo primado, por la misma autoridad, por los mismos designios que Jesucristo dice, que aparecen en otros pasajes de la Biblia, pero esto no se trata este video, no es sobre el primado de Pedro, sino para explicar un poco esto. ¿Por qué es una roca inquebrantable Pedro? Porque tendrá la misión de custodiar esta fe. ¿Cuál fe? La fe de que Jesucristo es la piedra viva, antes todo desfallecimiento, y de confirmar en ella a sus hermanos. Porque, y da como referencia a Lucas 22:32. Tan es así que si nosotros vemos, así como Jesucristo, y ahorita lo vamos a ver también, así como Jesucristo muere en la cruz y todas esas cosas, hay una referencia también en Juan 21 del 15 en adelante, donde el mismo Jesucristo confiesa a Pedro también, cuando lo nombra también otra vez delegado de su iglesia, ya como un término como pastor, que cuida a las ovejas y a los corderos, pero la iglesia de Jesucristo, y dice en el versículo 18 que la muerte de Pedro glorificaría a Dios. ¿Por qué? Porque también va a tener que dar testimonio de ese amor, de esa, por eso mismo lo dice, de esa piedra inquebrantable, que a pesar de su debilidad, a pesar de haber negado 3 veces, a pesar de que maldijo y mintió en la casa de Caifás, que no conocía a Jesucristo, después de todo eso, en la confirmación, por 3 negaciones, 3 confirmaciones, esa fe es inquebrantable, porque el mismo Jesús le dice que la muerte de él iba a glorificar a Jesucristo. O sea, de antemano le está profetizando que él, por la fe, por haber ya, estar restablecido, por haber ya tenido otra vez confianza en su Cristo, va a llegar incluso hasta la muerte. Y es la única referencia bíblica que tenemos de Jesucristo con un apóstol que lo narra el Evangelio de Juan, de que la muerte o el martirio de él iba a glorificar a Jesucristo y a su misma delegado que viene
del Padre. Bueno, pero eso no es tanto, quería solamente esto porque no es tanto este video sobre el primado de Pedro, sino simplemente aclarar que es la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Pedro. Sabemos que, como dice acá, que es la iglesia de Jesucristo porque es la piedra viva, numeral 442. Que Pedro es una piedra inquebrantable, sí, pero no es la piedra principal, ni es una piedra que va a reemplazar a Jesucristo. Entonces, eso es interesante. Yo primero quería aclarar esa duda porque de eso se trata la teología, simplemente saber interpretar la doctrina oficial del catolicismo. Bueno, ahora sí vamos a esta Biblia que me gusta mucho. Esta es una Biblia evangélica, porque como estoy ahorita en cuarentena, no estoy en mi casa, no tengo toda la colección de Biblias, solamente saqué unas propias Biblias porque estamos también en cuarentena hasta la otra semana. Por eso es que solamente estoy utilizando en estos videos, en estos debates, la Biblia de Jerusalén y esta que es la Biblia de las Américas, pero me parece también importantísima, de la Nueva Versión Internacional también. Cuando vamos a ese mismo pasaje, aquí hay algo, cambia un poco, los mismos, porque estos también, sabemos que son también biblistas, teólogos, también, ellos también se van a lo que son los textos originales de los manuscritos, de los códices del siglo IV, sobre todo el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Y también en el mismo versículo 18 cambia un poquito, donde dice: yo también te digo que tú eres Pedro, pero aquí cambia: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, no aparece el término piedra, sino el término roca, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El versículo 19 es casi igual: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Explicación a pie de página en los biblistas. Estos ya son biblistas ya evangélicos, como decíamos. Me parece también interesante que podemos analizarlo también. Dice así: Pedro, roca. Este es un juego de palabras, ya que Pedro en griego, Petros, masculino, significa una piedra, en tanto que roca en griego es Petra, femenino, y significa yacimiento de piedra o una roca grande. Jesús no dijo que Pedro es la roca sobre la cual edificaría esta construcción, sino que Pedro junto con los demás apóstoles son piedras extraídas de la veta, la cual es Jesucristo, y pone como referencia 1 Corintios 3:11. Entonces, aquí también cambia un poquitico el término Petros en masculino y el término Petra en femenino, dando a entender que Pedro sería una piedra pequeña y Jesucristo sería una piedra grande. Bueno, yo no me voy a meter tanto en la etimología de estos términos, simplemente estoy tomando a colación para ir mirando ese complemento de lo que estamos hablando. De este diccionario de este diccionario expositivo Vine, de hebreo y griego, aunque es una obra de consulta evangélica, también nos dice algo importante, algo interesante sobre ese mismo término, roca. Dice traducido roca, dando como referencia que es piedra, ¿no? Como aparece en varias referencias, piedra o roca o peña, piedra, roca o peña. Pero aquí también aparece ya, cuando habla de término piedra, aparece dos palabras en el griego koiné, de acuerdo a estos mismos biblistas. La primera es litos, que ahorita vamos a mirar eso, que es piedra. Y la otra dice también nota, dice en Juan 1:42, que es la referencia cuando Jesús le dice a Simón que se llamará piedra, aquí mismo lo dice. En Juan 1:42, Petros tiene un sentido de nombre propio, lo mismo que veíamos de la Biblia de Jerusalén, que es la primera vez que curiosamente en la Biblia se le cambia a la persona o un nombre por Petros, aquí mismo lo dice también, estamos igual, y quiere decir piedra, ¿no? Petros denota, aquí sí es más o menos lo mismo que aparece en la Biblia de las Américas. Pedro denota un trozo de roca, una piedra, en contraste a la petra, que quiere decir una masa rocosa o una peña. Vamos a ver que tanto el diccionario expositivo Vine, al igual que la Biblia de las Américas, también tiene esos dos términos: Petro para Pedro, piedra pequeña, y Petras para Jesucristo, una piedra más grande, o como dice acá, una masa rocosa. Bueno, eso en cuanto a lo que es ya, como decíamos, mire que el diccionario, el Catecismo de la Iglesia Católica no hace mucha alusión a esos mismos términos, sino simplemente lo que es la idea central, que Jesucristo es la piedra viva y que Pedro, ese apóstol, es una piedra inquebrantable porque va a tener que también
confirmar a sus hermanos en la fe, y también es inquebrantable la fe de este apóstol porque va a también morir por Jesucristo. Y eso aparece en el Evangelio de Juan. La muerte de Pedro glorificaría a Dios. Eso ya es una profecía bíblica que no se puede cambiar. Por eso es que para la teología, más importante que la apologética, que estar defendiendo todos esos términos, que si Petra, que si Pedro, y se vuelven todas unas discusiones salomónicas, lo más importante es mirar lo que realmente nos quiere decir el texto sagrado, de lo que es la exégesis, o sea, la interpretación de ese mismo texto. Vamos entonces un poco más y vamos a adelantar para darle más una interpretación un poco más amplia sobre este particular, porque la Biblia se responde con Biblia. Y que sea el mismo apóstol Pedro que nos identifique, él mismo que confesó lo que estamos hablando, lo que realmente es el lugar de Jesucristo. Que eso es lo importante, no es tanto el término Petro, Petras, Cefa o Kefa, eso no es tan importante, no es tanto eso, sino más bien en la propia Biblia el lugar que cada uno ocupa. Jesucristo, y el lugar que también ocupa Pedro, el lugar que también ocupan los apóstoles y el lugar que también ocupan los creyentes. De eso se trata más que todo este video, explicando esa razón de ser. Bien, vamos entonces a otro texto, ya un poco más concreto, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, verso del 8 al 12. Vamos a hacerlo, lo voy a seguir ya con la Biblia de las Américas. No importa, también se puede utilizar cualquier otra Biblia católica. Vamos entonces, como decíamos, el libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Hay una referencia bíblica muy importante, muy interesante, que nos va a ir aclarando todos estos términos, porque no tiene que haber ningún tipo de confusión desde el punto de vista doctrinal, que es lo que yo estoy diciendo, que es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia de Jesucristo y es la piedra principal. Eso es lo más importante. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso del 8 al 12, dice Pedro y Juan ante el concilio, o sea, los mismos judíos, las mismas autoridades, las mismas que mataron a Jesucristo. Pedro y Juan compadecen ante este concilio y van a dar razón de por qué ellos están haciendo cosas que están siendo prohibidas por ellos mismos, que es ser discípulos de Jesucristo, y también haber curado a un cojo, que usted tiene que ver anteriormente, o sea, en el capítulo 3. Pero quiero que pongan mucho cuidado en lo que le dice Pedro, aquí mismo lo dice. Vamos, si quiere, a leerlo desde el versículo 5 para darle una idea más amplia. Dice: Pedro y Juan ante el concilio. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas, lo que llamaba el Sanedrín. Ahí mismo nos está diciendo quiénes eran. Estaban allí el sumo sacerdote, o sea, la máxima autoridad, que era Anás, con su yerno Caifás, y otros personajes. Aquí mismo dice Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, o sea, la casta sacerdotal, que eran los saduceos. Y habiéndole puesto en medio de ellos, les interrogaban. ¿A quién? A Pedro y a Juan. ¿Por qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, quiero que pongamos mucho cuidado. Entonces Pedro, el mismo que es Petrus, el mismo que antes se llamaba Simón Barjona, como veíamos en Juan 1:42. Entonces Pedro, ¿lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo, o sea, lleno de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu de verdad, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si no nos están interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Esa era la cuestión. Sabed todos vosotros, mire bien cómo Pedro, un simple pescador de Galilea, del vulgo, de mal hablado como era, sin ningún tipo de educación, sin ningún tipo de conocimiento, todas las cuestiones de los rabinos, pero que ya por la misma unción del Espíritu Santo y por lo que estamos diciendo, por lo que decía el catecismo, mire bien, la fe inquebrantable de Pedro, mire bien, ya no es este Pedro miedoso, no es este Pedro cobarde, no es este Pedro que reniega de Jesucristo, no. Ya es un Pedro que tiene un liderazgo, ya es un Pedro que, como dice acá, está ungido por el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que entender cuando vamos a utilizar el catecismo en la Iglesia Católica y lo vamos a comparar aquí con la palabra de Dios. Por eso es que estamos diciendo, por eso es que el catecismo dice que era una fe inquebrantable, al igual que todos los otros apóstoles, porque todos también tienen un papel importante, valientes también, con excepción sabemos que de Judas, que por su remordimiento se ahorcó. Vamos a ver qué le contesta Pedro a estos personajes que eran las máximas autoridades religiosas de la nación de Israel,
personas eruditas en la materia, en todo lo que tenía que ver, pues, como decíamos, con la ley de Moisés. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, mire bien qué dice, todos vosotros, o sea, sus autoridades, ¿quiénes eran? Anás, Juan, Alejandro, Caifás, y todo el pueblo de Israel que confabuló el Viernes Santo, cuando prefirieron a Barrabás en vez de Jesucristo, para que Poncio Pilato lo crucificara. Que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, mire bien, en el nombre ya de Jesús, Jesús como se llama, y el Cristo, el ungido, y el Nazareno porque venía de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, una verdad de fe, por él es sano delante de vosotros. Si ven que el poder viene de Jesucristo, si ven que la autoridad viene de Jesucristo, si notan que el hacer milagros es de Jesucristo, si notamos que los apóstoles predican en el nombre de Jesucristo, que la iglesia es de Jesucristo, porque aquí mismo nos va a aclarar Pedro, el que es Petrus, nos va a aclarar para que no nos coloquemos en esas discusiones salomónicas, que si es el griego ático, que si es el griego koiné, que si fue en arameo, que si fue en griego, no, eso no es necesario. Eso, mire, la Biblia responde claramente y va cada uno al lugar que le corresponde. Este Jesús, dice en el versículo 11, es que es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser piedra angular. O sea, es una piedra que desecharon ¿quiénes? ¿A quiénes les está hablando? A los sumos sacerdotes, a las autoridades máximas, a los que eran los que manejaban el templo de Jerusalén, la casta sacerdotal, los que hacían los sacrificios, los que estaban a cargo de todo lo que era el culto sagrado. Por eso dice, ustedes lo desecharon. Y ese Jesucristo, el Nazareno, el que era un simple carpintero de Galilea, ha venido a ser la piedra angular. Aquí aparece. Si vamos a hablar de una construcción que es la iglesia, místicamente hablando, ya el mismo Pedro, que es Petrus, nos aclara bien cuál es el papel de Jesucristo. Jesucristo también es una piedra, pero ¿cuál piedra? Aquí mismo lo dice. No es una piedra inquebrantable, porque por eso se confunden los apologistas. No, Jesucristo es una piedra mucho superior, es una piedra, aquí mismo lo dice, una piedra angular. O sea, en las bases, en los arcos donde están las grandes edificaciones, las grandes construcciones, la piedra angular era la que soportaba toda la construcción. Esa es la relación directa de Jesucristo con Pedro, y el mismo Pedro es el que lo está diciendo, no por palabras propias, sino como lo está diciendo acá en el versículo 8, lleno del Espíritu Santo. Los constructores, pero ha venido a ser ¿qué? La piedra angular. Y da una referencia más, no solamente la piedra angular, sino que también tiene otra característica especial, y en ningún otro, ¿en quién? En Jesucristo, que es la piedra angular, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y mire bien, esta es la confesión de fe más interesante. Esto es lo que nosotros podemos mirar a ver para que no haya ningún tipo de malinterpretación. Ahora, si queremos irnos un poco más a la misma etimología, a los que les gusta pues irse a las raíces, a la morfología, a la sintaxis, ese mismo término piedra angular tiene dos variantes. En hebreo es elpina y en griego piedra angular es acrogoniaidos. Acrogoniaidos quiere decir piedra angular. O sea, ya sabemos que Jesucristo, esa es. Jesucristo es la piedra angular. O sea, la piedra que desecharon, ¿quiénes? El Sanedrín. ¿Quiénes? Las mismas autoridades jurídicas. Y Pedro, el mismo Simón hizo Petrus, es otra piedra. Es otra piedra con la cual Jesucristo inicia su iglesia. Que es inquebrantable por su misma fe. Aquí mismo lo dice, por su mismo valor, por su mismo arrojo, por el mismo amor que tiene a Jesucristo, y también porque muere por Jesucristo crucificado. Eso ya es histórico en la colina Vaticana. Lo mismo que Jesucristo fue crucificado, pero él quiso ser crucificado boca abajo, hacia el año 67 de la misma era cristiana. Mire bien que los mismos biblistas de esta Biblia que decían que si Pedro, mire que ellos no niegan eso. Miren que ellos no niegan el papel de Pedro, porque si nosotros vamos a ver aquí con eruditos, con teólogos, con biblistas evangélicos, aquí mismo nos va a decir, si nosotros vamos a lo que es la introducción de la primera carta de Pedro, dice lo siguiente. Ve, Pedro, que significa piedra. El escritor de esta carta, primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, fue nombrado así por Jesús cuando su hermano Andrés se lo presentó en Juan 1, 40 y 42. Él era nativo de Bethsaida, como dice en Juan 1, 44, una pequeña aldea pesquera en las costas del norte del mar de Galilea. Después vino a Cafarnaúm, como aparece en Mateo 8, 5, 14, donde trabajó como pescador. Lo que queda de su casa donde Jesús a menudo se hospedaba puede verse hoy en día. O sea, hay una construcción
Hay una iglesia cristiana católica en ese mismo lugar. La suegra de Pedro fue sanada por Jesús, como aparece en Marcos 1, 29 a 31. Fue un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo, como aparece también en esta misma carta, capítulo 5, verso 1. Y la tradición, nótese bien lo que dicen los mismos biblistas evangélicos, que esto es lo más importante, la tradición cristiana, la tradición de la iglesia católica de los primeros siglos, esto es importante. Y esto no lo niegan los mismos eruditos evangélicos. Dice que él fue crucificado por la cabeza hacia abajo en un lugar no muy distante de Roma en el año 67 o 68 después de Cristo. Él experimentó en carne propia muchas de las formas de sufrimiento a causa de las cuales escribía. Y eso es lo que está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica, que Pedro es una piedra inquebrantable. ¿De qué? De la Iglesia de Jesucristo, que es la piedra angular y que es la piedra viva. Mire bien que no hay ningún tipo de contradicción, no hay ningún tipo de discrepancia. Como teólogo católico, lo que estamos viendo, como lo estoy mostrando tanto en el Catecismo de la Iglesia Católica, como lo mostré con la propia Biblia también de Jerusalén, y como lo estoy haciendo aquí a la par con esta misma Biblia evangélica. O sea, el problema no es tanto la raíz, la etimología, sino el lugar que cada uno tiene en lo que es la historia de la salvación. Y en este lugar sabemos que Jesucristo es todo lo máximo que podamos nosotros profesar, porque por Él, como dice acá, por Él y no por Pedro, lo dice aquí en el versículo 12, es que podemos tener salvación. Ahora, analicemos también un poco más, porque también nuestros amigos evangélicos, cuando hablan pues de todo eso, que si Pedro, Petra y muchos de nuestros hermanos apologistas se enfrascan en esas cuestiones, entonces, y forman pues todas esas, como digo yo, esas discusiones salomónicas, que no debería ser así porque está más que claro, tanto en el catecismo como en la propia Biblia, el lugar que a cada uno le corresponde. Entonces a veces también nuestros hermanos evangélicos traen también a colación el pasaje que aparece en Efesios capítulo 2, verso 20, donde dice también ya el apóstol Pablo, otro apóstol de la resurrección después, un apóstol que no conoció en vida a Jesucristo, un apóstol que no estuvo presente cuando sucedió el episodio en Cesarea en Filipo, cuando Jesucristo le dice, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Este apóstol no estuvo también presente cuando Jesús también le dice, confirma a tus hermanos en la fe. Este apóstol tampoco estuvo presente cuando Jesús le dice también, antes de regresar al cielo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, y tu muerte, si me sigues, vas a glorificar a Dios. Pero también dice algo, una verdad muy cierta, que también es doctrina oficial de la Iglesia Católica y que no vamos a ver también. Lo que estamos haciendo es un engranaje de lo que es una exégesis bíblica unido a lo que es un estudio de Biblia y de teología sistemática. En el capítulo 2 del versículo 20 de los Efesios dice, edificados sobre el fundamento, otra vez edificados, una edificación, sabemos que es la iglesia, sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles, aquí pone en general todos los apóstoles y los profetas. Aunque Pablo está diciendo que esa misma iglesia está fundamentada sobre los apóstoles y los profetas en general, él no puede desconocer, porque no vamos a poner a pelear a Mateo con Lucas, aquí no lo está dando a entender, no está haciendo una gran diferencia, no está especificando, pero que sabemos que entre todos los apóstoles Jesucristo tuvo un privilegio especial y al único que le llama a Petrus es a Simón. De eso también no hay ninguna duda y eso también lo acepta la Iglesia Católica. Y aclara otra vez, para que no quede ninguna duda, el papel tanto de los apóstoles, el papel de Pedro como Petros, y también dice, y siendo Cristo ¿qué? La misma piedra angular. Mire bien que lo que veíamos nosotros en 1 de Pedro 4, 8, 12, el mismo término piedra angular, también lo utiliza aquí el mismo apóstol Pablo. O sea, no queda ninguna duda, de que Jesucristo es la piedra angular y que la edificación está fundamentada también sobre ¿qué? Sobre todos los otros apóstoles y sobre los profetas, sin excluir, porque Pablo nunca está excluyendo y nunca está especificando que entre todos ellos Simón, al que se llamó Pedro o Petrus, tenía un puesto especial. Ahora, eso es lo que en la Iglesia Católica también se conoce como el colegio apostólico. El colegio apostólico son todos los episcopos o los obispos que en comunión con el obispo de Roma, que en este caso es el Papa Francisco, son nuestros líderes de la Iglesia, que tienen la misión de gobernar, enseñar y santificar. Pero entre todos ellos, el obispo de Roma, en este caso Francisco, es primus inter pares, o sea, el primero entre iguales. ¿En qué nos basamos eso? Nos
16-18, nos estamos basando también en Efesios 2:20 y nos estamos basando también en el propio Evangelio de Mateo, ya 2 capítulos después de que Jesucristo le da esa misión especial a su apóstol que llamaba Simón Barjona, ya lo veíamos, un simple pescador de Galilea. Si nosotros vamos al capítulo 18 del Evangelio de Mateo, en el versículo 18, esa misma autoridad que Jesucristo le da también, de atar y desatar, ahorita vamos a explicar un poco más todo qué significa todo eso de llaves, de Hades. Ya por lo menos lo que quería explicar inicialmente era el término Petros, Petras, Cefa, Kefas, piedra de fundamento, piedra inamovible, piedra del ángulo. Eso es lo más importante. Pero también Jesucristo le dice a los otros apóstoles, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo que le dice 2 capítulos anteriores en forma particular y en forma singular a Simón, aquí lo está diciendo también Jesucristo en una forma general a los 12 apóstoles. En ese entonces también a Judas, acordémonos que Judas Iscariote se ahorca, y por eso es que también en el mismo libro de los apóstoles ese mismo liderazgo y ese mismo puesto es reemplazado por Matías. Y el que está hablando de Efesios 2:20 es otro apóstol que viene después, que es el apóstol a los gentiles, el apóstol a las naciones, Saulo de Tarso, que después vino a ser el apóstol Pedro. Entonces, eso es más o menos lo que estamos mirando a ver. Estamos hablando de exégesis, estamos hablando de Biblia, estamos hablando de la misma doctrina de la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica, vuelvo a repetir, que Jesucristo es la piedra viva, lo vimos en el Catecismo de la Iglesia Católica, es también la piedra angular, la principal piedra. Simón es Petrus, la primera piedra, y también ese mismo fundamento también son los otros apóstoles que no se pueden excluir, todos en comunión, en ese mismo amor, en ese mismo ideal que ser apóstoles o enviados de Jesucristo. Bueno, pero no podemos excluir también que en todas las listas de los apóstoles que aparecen en los evangelios, siempre aparece Pedro en primer lugar. Eso no lo voy a tocar, pero ustedes también lo pueden mirar. Siempre dice Pedro el primero, y Pedro el primero, y siempre aparece de último Judas el traidor. Eso ya lo dejo de tarea, ustedes lo pueden investigar. Ahora, algo también importante es que el término primero en griego es protos. Protos primero quiere decir varias cosas, tiene varios adjetivos, varios significados, que es lo que estamos hablando acá. Quiere decir primero en importancia, primero en jerarquía, primero en liderazgo, primero en dignidad, primero en autoridad, primero en posición. Eso quiere decir más o menos Petrus, para que ustedes también lo investiguen después también desde el mismo griego koine. Para que veamos también que en la Biblia y como en el Catecismo de la Iglesia Católica no es, la cuestión doctrinal no es con ese juego de palabras que a veces se enfrascan nuestros hermanos apologistas, sino la cuestión doctrinal. Vamos a ver también otra declaración también del mismo Pedro, también que nos va a especificar otra vez el lugar que tiene Jesucristo, el lugar que tiene Él, porque ya se lo dio a Jesucristo, eso no lo puede quitar, es inamovible. O sea, el lugar de Pedro no lo puede quitar nadie, ni siquiera el mismo Pablo, porque la autoridad de Jesucristo es mayor. O sea, Jesucristo es el líder de la cabeza. Sus designios son los designios que vienen por ser el verbo, la palabra de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero veamos también que todos los demás apóstoles son importantes, también tienen un papel de colegio de los apóstoles, el mismo colegio apostólico. Hay otra cita bíblica también, para que vamos clarificando más estos conceptos, que aparece también en la primera carta de Pedro capítulo 2, verso del 4 al 6. En la primera carta de Pedro capítulo 2, verso del 4 al 6, también dice otra vez una epístola de este mismo apóstol también. Dice así la palabra de Dios en esta que estamos hablando, en esta Biblia evangélica, la nueva versión internacional, Biblia de las Américas. Y viniendo a él, o sea, viniendo ¿quién? Todos los discípulos, ¿a quién? A él, a Jesucristo, una piedra viva. Bien, mire bien que aquí es en primera de Pedro capítulo 2, verso 4, una piedra viva. Es lo mismo que encontramos acá, ¿se acuerdan? En el Catecismo de la Iglesia Católica, la referencia que aparece en el numeral 552, donde dice que Cristo es la piedra viva, ¿no? Eso es. Pero lo importante del caso es que si vamos otra vez, para que vean que la cuestión de la Iglesia Católica no es tanto ese juego de palabras, porque aquí el término piedra viva no es ni Petros ni Petras, sino es litos, y el término litos también quiere decir piedra,
y que metafóricamente hablando en este texto se aplica tanto a Jesucristo como a los apóstoles. O sea, si por etimología vamos a ver, aquí también vemos que es el mismo término que está utilizando el apóstol Pedro, es litos, pero también es, aunque etimológicamente quiere decir lo mismo, metafóricamente lo mismo, pero sabemos que, claro, todos son piedras, pero sabemos la diferencia entre uno y otro, que aquí lo va a decir. O sea, sigue diciendo otra vez, y viniendo a él como una piedra viva, litos, desechada por los hombres, sabemos lo mismo que decía Pedro al Sanedrín, que ustedes desecharon, ¿ve? Y sobre todo las autoridades judías, que se llamaba el Gran Sanedrín, escogida y preciosa delante de Dios. O sea, el pueblo judío lo rechazan, sus autoridades judías lo rechazan, lo excomulgan, lo tildan de blasfemo, de hijo de Belcebú, ¿no? Lo mandan a crucificar por orden de Poncio Pilato. Pero aquí otra vez Pedro ya está hablando lo mismo, que es Jesucristo, esa piedra preciosa delante de Dios. También vosotros, mire bien, no solo es Jesucristo piedra viva, sino también vosotros, ya no solamente él, Pedro, sino también todos los creyentes, también vosotros, como piedras vivas, el mismo término, litos, el mismo término, ¿ve? Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. O sea, todos somos sacerdotes en este mismo pueblo, en este mismo nuevo pueblo de Dios, de una manera espiritual para la Iglesia Católica. Este es el sacerdocio común. ¿Ve? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentran en las Escrituras. ¿Qué se encuentra en las Escrituras? Aquí pongo en Sión. Sión es Jerusalén. Sión era la colina donde estaba el templo de David. Acordemos que Jesucristo era hijo de David. Cuando entra en Jerusalén el domingo, dice como un rey, Hosana, Hosana al hijo de David, también, y también es crucificado, se le coloca un letrero donde dice rey de los judíos. Aquí pongo en Sión otra vez una piedra escogida, una piedra angular, lo mismo, otra vez, una piedra viva, una piedra escogida, una piedra angular en Sión, y el que cree en él no será avergonzado. Lo mismo. Eso es lo importante, que Jesucristo es una piedra viva, es una piedra en Sión, es una piedra angular, por él se tiene la salvación. El que confíe en él, como dice acá, no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros, o sea, en general todos, litos, los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, otra vez esa misma piedra que desecharon los judíos, sus mismas autoridades, esa piedra angular se ha convertido en ¿qué? Esa misma piedra que es angular, esa misma piedra que es Jesucristo, para los que lo rechazaron, lo dice acá en el versículo 18, es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquí aparece otra vez los mismos términos, usted lo puede mirar otra vez, litos, piedra y roca de escándalo. O sea, y volvemos otra vez a ese mismo juego de palabras. Pero entonces no nos quedemos en eso, sino nos quedémonos en la idea central, en la exégesis, en la teología bíblica que nos está aquí hablando el texto. Aquí el texto otra vez muy claro. El que está hablando es Pedro, el mismo que Jesucristo le dice es Petrus. Vuelve a confesar que Jesucristo es una piedra viva, que es una piedra del ángulo. Ya, lo mismo, es la tercera vez que aparece. 2 veces en boca de Pedro y una vez en boca de Pablo. Todo el que confiese en él no será avergonzado. Por medio de él todos somos sacerdotes, todos estamos llamados a hacer sacrificios agradables a Dios. Y los que lo rechazaron, el pueblo Israel, para ellos es una ¿qué? Es una piedra de tropiezo, pero sigue siendo Jesucristo ¿qué? Una piedra angular y una roca de escándalo, porque eso fue lo que hizo Jesucristo. Fue un escándalo, fue un tropiezo, fue un signo de división. Unos lo aceptaron y otros lo rechazaron. Eso fue lo que vino Jesucristo, que es una profecía que también aparece cuando es presentado 40 días de nacido en el templo de Jerusalén, y el mismo Simeón le dice a María, este niño que tenía 40 días va a ser signo de división. Unos lo aceptarán y otros lo rechazarán. Esa misma idea es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro sobre Jesucristo. Piedra angular, piedra viva, piedra preciosa, piedra en Sión, que los mismos judíos vino a ser una piedra de tropiezo, una piedra de escándalo. Eso era lo que hacía Jesucristo, los escandalizaba, porque ellos decían, qué bueno puede salir de Galilea, este no es un carpintero, este no es el hijo del carpintero, lo tildaban de samaritano, decía, este no hace poder por Belcebú, ¿ve? No es el que come con publicanos, no es el que es amigo de prostitutas, no es el que es un borracho y comilón, eso es, piedra de tropiezo, piedra de escándalo. Se juntaba con los pobres, se juntaba con los que eran desheredados, los que llamaban los anahuín,
Jesucristo no rechazaba a nadie. Lo que sí rechazaban sus autoridades judías, que eran la clase sacerdotal, los más poderosos, los más ricos, completamente habían monopolizado el templo de Jerusalén. Por eso es que Jesucristo dice, los expulsa del templo, porque el celo por la casa de mi Padre me devora. Y eso es todo lo que estamos mirando acá, esa misma piedra, en el sentido no tanto de la etimología, de la morfología, sino en el sentido teológico y bíblico que quiere darnos a entender el autor sagrado. Ahora, vamos entonces también a hablar un poco más sobre lo que veíamos también otra vez en Mateo 16-18, cuando Jesucristo le dice a Pedro, volvámoslo a leer otra vez para que volvamos a coger ya la idea central, que esa es la segunda parte de este estudio en la noche de hoy, ya sabiendo que Jesucristo es la piedra angular, la piedra principal, que todos también somos litos, somos piedra, y que Simón también es Petrus, ya aclarando todos esos mismos términos, tanto de la misma católica, la misma Biblia evangélica y el mismo catecismo en la Iglesia Católica. Veamos otra vez lo que aparece otra vez en el versículo 18 y 19. Yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a explicar esta otra parte. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, esos términos de Hades, si usted se va a poner a mirar, es lo mismo que quiere decir Hades, muerte, regiones inferiores, las regiones de subterráneas, y también el lugar donde estaba Satanás y los demonios. Todo eso es esa misma raíz. O sea, cuando Jesucristo dice que el poder de la muerte, o sea, ni siquiera el poder del mal, ni el poder de una muerte física va a poder vencer a su iglesia. ¿Por qué? Porque Pedro tenía que ser crucificado, ya lo vimos. Los otros apóstoles, todos, la gran mayoría murieron martirizados. Solo Juan murió de edad avanzada en Éfeso, Turquía, hacia el año 102. De ahí vinieron otras generaciones posteriores, que ya son los padres apostólicos. También ellos dan, también algunos discípulos inmediatos de los apóstoles, también del siglo segundo. Ellos también murieron, pero la iglesia sigue firme. O sea, el poder de la muerte, humanamente hablando, no puede vencer a la iglesia, porque está fundamentada en Jesucristo, que es la piedra del ángulo, la piedra principal. Y también el poder del mal, porque aquí mismo vamos a mirar a ver qué es lo que tiene que ver ese término Hades con el demonio. Lo vamos a mirar a ver también en lo que sigue a continuación en ese mismo texto. Ahora, eso lo que significa es llaves. El término llaves también en todo lo que es esa misma cultura judía, en toda esa misma cultura hebraica, las llaves era un poder que se les daba de un alto gobernante, un alto dignatario, un rey en su palacio, en su casa, a un mayordomo, para que él fuera, por así decirlo, el custodio, el que pudiera abrir y cerrar la puerta de su palacio. Eso es. Y queda entendido que las llaves, aunque se les da a Pedro, pero siguen siendo las llaves de ¿quién? De Jesucristo. Solamente la está delegando a este apóstol. Pero es la iglesia de Jesucristo. Las llaves las va a tener Jesucristo. Es su iglesia. Él es el que nos redime, con lo que decía el mismo apóstol Pedro. Él es el que tenemos salvación. Él, por él somos todos sacerdotes. Por él todos estamos llamados a hacer sacrificios agradables. Por él a unos lo van a rechazar. Es una piedra de escándalo y tropiezo. Y para otros es una piedra preciosa. Es la piedra de Sión. Eso quiere decir las llaves. Poder dado, delegado a otro, en este caso un mayordomo. Eso lo puede usted mirar también si quiere adentrarse un poco más en el Antiguo Testamento, el caso de David con un mayordomo, y eso aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 22, lo puede usted leer en el versículo 20 y 22. Ahora, el otro término que aparece aquí, atar y desatar, que como lo veíamos también en el versículo 19, también aparece en 18:18, también a los otros apóstoles. Eso era un hebraísmo, era una forma muy común de aquel entonces en que los rabinos, o sea, los maestros religiosos, en lo que era la doctrina del judaísmo antiguo, era muy común ese término atar y desatar, porque era todo lo que ellos ordenaban o todo lo que ellos prohibían, sus discípulos lo acataban al pie de la letra. Eso es lo que significa atar y desatar. Ya no en ese judaísmo antiguo, sino como decimos acá, en un nuevo sacerdocio, en un nuevo Israel, en el Israel espiritual, en la iglesia de Jesucristo, que ya es la piedra angular, la piedra de Sión. Ya no con los sacerdotes antiguos, porque ese sacerdocio va a pasar, por eso es que habla de nuevos sacerdotes, porque Anás, Caifás, como decíamos acá, esos otros, Alejandro y todos ellos van a desaparecer, el templo va a ser destruido, una profecía bíblica hacia el año 70 de la era cristiana, ya no hay sacrificios, ya no hay quien hace todos esos holocaustos, ya es el cristianismo, reemplaza a esa antigua alianza. Entonces ya sabemos qué es el término Hades, sabemos qué es el término llaves,
sabemos que es el término atar y desatar en lo que es el hebraísmo antiguo. ¿Qué tiene que ver eso con Jesucristo? Para ir finalizando este video, vamos a verlo también. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 8, el libro de Revelación, vamos a mirar a ver lo que nos dice también otro apóstol. Ya hemos hablado del apóstol Pedro, hemos hablado del apóstol Pablo, también hemos hablado del apóstol Mateo. Ahorita vamos a ver también lo que nos dice el apóstol Juan, capítulo 1, verso 18, el libro de Apocalipsis dice: y el que vive y estuvo muerto, o sea, revelación Jesucristo, el que vive y estuvo muerto, y aquí estoy vivo. ¿Por qué? Por los siglos de los siglos. O sea, Jesucristo ya tiene la muerte, lo que debíamos, el poder del Hades. La muerte ya no tiene poder sobre Jesucristo, pero que murió, tuvo que haber muerto, tuvo que haber hecho un sacrificio por nosotros, pero la esperanza del cristiano no está en la cruz de Jerusalén, sino en la tumba vacía que encontraron después las mujeres al tercer día, que era de José de Arimatea. Estoy vivo por los siglos de los siglos. ¿Y qué tiene? Por eso mismo que hizo, por ese mismo sacrificio. Y tengo, ¿quién? Jesucristo, no Pedro. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, nuevamente, ¿de quién son las llaves? De Jesucristo. ¿Pero a quién se las entrega? A Pedro. ¿Por qué? Porque él es el mayordomo, porque él va a ser una piedra primera en su iglesia. Por eso es que la misma catecismo decía es una piedra inquebrantable, pero la piedra principal, la piedra viva, sigue siendo Jesucristo. Las llaves son de Jesucristo. La salvación, como le dice Pedro, es de Jesucristo. Somos sacerdotes para hacer sacrificios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Él es solamente el que debemos darle toda nuestra alabanza, nuestra honra y nuestra adoración. Y eso, porque por aquí nos dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la muerte del Hades, con lo que estamos hablando del demonio? Bueno, vámonos otra vez en el mismo Evangelio de Mateo, otra vez en el capítulo 16, porque aquí vamos mirando todo el engranaje de este mismo estudio. Si usted ve también otra vez en el mismo Evangelio de Mateo, después de que Jesucristo le agrada la convención de Pedro y le da pues ese poder de las llaves, como lo que decíamos, de atar y desatar, en el versículo 21, en esa misma idea central, en ese mismo acontecimiento, en ese mismo momento, dice aquí también, Jesús anuncia su muerte y resurrección. Desde entonces, después de que le dice a Pedro, que tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará desatado y lo que desates también. Después de eso, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos para que se logre todo eso, porque mire que estamos hablando de una llave del reino de los cielos. No es una llave de un reino temporal, no es un reino temporal, no es un reino aquí en la tierra. O sea, miren que lo dice. Las llaves son del reino de los cielos, o sea, una esfera superior. Es un reino eterno. No es un reino pasajero como todos los reinos que pasaron, inclusive el reinado de David, hacía más de 1000 años antes de Jesucristo. No, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén. Acuerden que en Jerusalén también veíamos que estaba el monte Sión, donde estaba el palacio de David. Al lado del palacio es donde también se construían los templos, o sea, en ese mismo escenario es donde también estaba el templo de Jerusalén. ¿Para qué tenía que ir Jesucristo a Jerusalén? Porque esto está en la región de Cesarea de Filipo. Si usted ve el mismo texto, cuando en el versículo 13, cuando empieza ese diálogo de Jesucristo con sus apóstoles, dice, estaba en la región de Cesarea de Filipo, o sea, en otra parte. Pero en esa región de Cesarea de Filipo, Jesucristo le está diciendo tanto a Pedro como a los otros apóstoles que tiene que ir a Jerusalén. ¿A qué? A sufrir. ¿De quién? De los ancianos, los mismos que estamos hablando, el mismo Sanedrín, los mismos que después interrogan a Pedro y a Juan, los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Para qué? Para ser muerto y resucitar al tercer día. Lo mismo que vemos en Apocalipsis 1:8. Y tomándolo aparte Pedro, vamos a ver otra vez Petrus, veamos a ver qué pasa aquí. Comenzó a reprenderlo diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. O sea, el que primero había confesado que era el Hijo de Dios vivo, al que Jesucristo le dice que tú eres Pedro, en este momento aquí está tratando de desviar la atención, está tratando de que la misión de Jesucristo por la cual vino, él no lo quería permitir. Humanamente se entiende, humanamente quien, si está con una persona como él, no quisiera que estuviera todo el tiempo con nosotros. Y ya Jesucristo estaba diciendo, sabía bien todo ese escenario, que tenía muchos enemigos, que sabía que si volvía a Jerusalén ya esa vez era definitivo, ya había pasado, ya acuérdense que Jesucristo tiene 3 años de vida pública. Lo que dice Pedro en ese momento, en su amor por Jesucristo, veamos a ver que es todo lo contrario a lo que aparece en el versículo 18. Usted puede comparar el versículo 18 con el versículo 23, porque Jesucristo le dice, pero volviéndose a él le dijo, ¿a quién? A Pedro,
quítate delante de mí. Y mire bien cómo le dice, ya no le dice Pedro, sino que le dice que Satanás, o sea, el mismo diablo, el mismo que tiene poder sobre la muerte, sobre el Hades. ¿Por qué? Me eres piedra de tropiezo. El mismo que también decía que los judíos eran piedra de tropiezo. El mismo, inicialmente, ¿quién es? ¿Quién es la primera piedra de tropiezo? Anterior a todos estos acontecimientos de la muerte y la resurrección y la ascensión a Jesucristo, el mismo Pedro fue también piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Ven? Como ese mismo Pedro es también una piedra de tropiezo en ese momento, ¿no? Porque quería alejar a Jesucristo de su misión salvadora. Eso que tiene que ver con lo que estamos aquí hablando, de Satanás que también quiere interponer a eso, el poder que tenía él sobre el Hades y la muerte, eso también lo podemos mirar a ver en el libro de Colosenses. Aquí vamos a mirar a ver cómo Jesucristo le quita ese poder al demonio, ese mismo poder que tenía del Hades, del infierno. La vamos a mirar a ver en otra carta. Esta es la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Vamos a verlo solamente en los versos del 13 al 20. Colosenses 1, 13 al 20. Dice así: las personas y las obras de Jesucristo. Porque Él, o sea, refiriéndose otra vez a Jesucristo, nos libró del dominio de ¿qué? De las tinieblas. O sea, dominio de tinieblas, dominio de muerte. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Ve? Al reino, acuérdense lo que Jesucristo le dice: te daré la llave del reino de los cielos. ¿Ese reino es de quién? Ese reino también es de Jesucristo. ¿Cómo se logra ese reino? Porque Jesucristo morir en la cruz. Y aparece también en el versículo 20. ¿Qué tiene eso que ver también con el mismo demonio, con Satanás? Y por medio de Jesucristo, lo está diciendo, por medio de él, el Padre reconcilió todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de ¿qué? De la sangre en la cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra y lo que está en los cielos. Es lo mismo. Poder de atar y desatar en el cielo y la tierra. Ese mismo poder de tinieblas. Ese mismo reino de Jesucristo en el cielo se hace solamente por el sacrificio de ¿quién? Por el sacrificio de Jesucristo. Porque Él es la iglesia de Jesucristo. Porque Él es el que nos redime. Porque Él es el que nos salva. Porque Jesucristo solamente es la piedra viva, la piedra de Sión, esa piedra preciosa, la piedra angular, que lo veíamos también, tanto Pedro como Pablo. Le quita ese poder al demonio, porque nadie tenía acceso al reino de los cielos sino hasta que Jesucristo muere en la cruz. Eso es todo lo que estamos hablando teológicamente, viendo este mismo panorama de esta historia tan hermosa de la salvación, y que seguimos a Jesucristo, que quede claro que como teólogo católico lo rigo y lo afirmo, que es la piedra principal, es la piedra del ángulo, es la piedra viva. Después de todo eso, de ese sacrificio de Jesucristo, después de darnos acceso a que seamos también reyes, sacerdotes, de tener la salvación asegurada por Él, si seguimos fieles a sus mandatos y enseñanzas, es que también aparece finalmente, otra vez en el mismo libro Apocalipsis, capítulo 1, verso del 5 al 6, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel. Fue el testigo fiel del Padre, el que fue obediente hasta la muerte, el primogénito de los muertos. Mire bien, el primogénito de los muertos, no por haber sido el primer ser humano en morir, porque Jesucristo también es anterior, porque el primero que murió fue Abel, el justo Abel, que también es una imagen, es un tipo. Jesucristo es el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque aparece aquí en el versículo 18, porque ya tiene poder sobre la muerte y sobre el Hades, porque por medio de ese poder sobre la muerte y los Hades que lo ganó en la cruz, por eso es que podemos tener acceso al reino que veíamos en Colosenses 1:13. Dice: y el soberano, ¿de quién? De los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados, ¿con medio de quién? Con su sangre. E hizo de nosotros lo mismo que decía Pedro, un reino y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, a él Jesucristo, por todo lo que hizo, por su redención, por poder morir por nosotros, por poder ser esa piedra angular, por tener toda nuestra esperanza fijada en Él. Por eso dice esa doxología, o sea, esa alabanza que aparece en el versículo 6 del mismo libro de Apocalipsis: a Él sea que la gloria y el dominio. ¿Por qué? Por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir? Así sea. Bien, mis amables amigos, con esto concluimos este estudio de Biblia, de teología, de exégesis, clarificando lo que había dicho en el video, que es la iglesia de Jesucristo. Cada uno le dimos su lugar: Jesucristo, Pedro, todos los demás apóstoles, todos los demás discípulos también, un reino de sacerdotes, una muerte redentora, unas llaves que son de Jesucristo, un reino en los cielos, una esperanza en Él, una redención en Él,
una salvación en Él, piedra de tropiezo. ¿Para quiénes? Para los mismos saduceos, para las mismas autoridades judíos, pero para nosotros es esa piedra viva por el cual podemos nosotros gozar de verlo Él en su reino, como dice acá, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Si les gustó este video lo pueden compartir, lo subo a mi muro, a mi grupo de Facebook, Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, y también a mi canal en YouTube, Videos Apologética Católica. Muchas gracias.